Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos a los que están. Podríamos decir bienvenidos a la segunda ración de esta semana. Claro. La segunda porción de donde estamos estudiando el libro de Daniel, ya capítulo 11, ya entrando en los últimos versículos de este capítulo. Exactamente, sí, normalmente están acostumbrados a que los viernes el estreno es el de Daniel 11 y el sábado Daniel 12. Les recordamos con este programa que decidimos hacer esta doble temática de Daniel 11 para poder ponernos más en línea junto con lo que Rubén viene enseñando, ¿no? Exacto. Entonces de esta manera poder ya ir terminando, porque ya nos queda muy poco para terminar el estudio de Daniel, y de esta manera hacerlo de una manera más sincronizada. Perfecto, perfecto. Así que arranquemos con esta doble porción del capítulo del 11 del libro de Daniel y vamos directamente al tema. Así que si tenés tu Biblia ahí a mano, abrí tu Biblia, encendé tu Biblia si tenés el celular y vamos a empezar con este tema. Daniel 11, cristianos esforzados y valientes. Y si crees que la vida del cristiano es fácil o que ser un hijo de Dios te libera de los problemas, déjame decirte que estás equivocado. Creo que igual ayer estuvimos viendo un poquitito que no era tan así, ¿no? Exactamente. Ahora lo que le queremos enfatizar es la parte que sigue de Daniel. Pero si bien vamos a tener dificultades, porque es normal, Obvio. porque vamos a ir contracorriente, Siempre. nunca tenemos que olvidarnos que quién es el que nos dirige y quién es el que está al control, ¿no? Obviamente, obviamente. Entonces, empezando a avanzar, hoy vamos a ir del versículo 30 al 35 más o menos, vamos a estudiar un poquito este periodo a que hace alusión. Comencemos, Mariano. Bien, vamos con los versículos 29 y 30. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonaron el santo pacto. Muy bien. ¿Y a quién hace alusión esta parte? Vamos a ir avanzando y dice: a pesar de todos los intentos de Constantino para restaurar la primera gloria y el poder del Imperio Romano, a lo sumo sus esfuerzos lograron un éxito parcial. Dice: el traslado de la sede del imperio a Constantinopla ha sido indicado como la señal de la caída del imperio. Quiere decir que nos estamos ubicando posteriormente a lo que fue, como ya hablamos, la muerte de Jesús, la resurrección y todo lo que fue la primera parte de lo que conocemos hoy como el desarrollo de la iglesia primitiva. Claro. Eso ustedes, si quieren, lo pueden ver, lo estudiamos en el programa está a su disposición en nuestro canal de YouTube. Exactamente. Para que puedan acceder. Entonces, avanzamos en la historia y históricamente, sí, podríamos decir que ahora estamos en el lapso entre la Roma imperial y la Roma papal, ¿no? Claro. ¿Qué quiere decir? La Roma, que conocemos como imperio, deja de tener ese poder como imperio en sí, y ahora quien empieza a tener más poder y estar más a cargo, diríamos, de las leyes y todo, ¿no? Es la religión la que empieza a tener. Que la religión católica, la palabra católica significa universal. Claro. Quiere decir que es para todos, ¿no? Sí. Pero bueno, hay algunos detalles que vamos a ir aprendiendo acerca de este tema. Y fíjate que menciona, Mariano, unas naves de Quitim que van a atacar. Sí, es verdad, así como pueden ver en pantalla. Se nombra Quitim como hijo de Javán y nieto de Jafet. La zona ocupada por los descendientes de Quitim probablemente fue en Chipre, la principal ciudad de Fenicia de Chipre en la costa sudeste. En su profecía, números 24-24, Balaam declara que vendrán naves de la costa de Quitim y afligirán a Asiria. Entonces podríamos decir que hay varios periodos que se utilizan, Sí. ¿no? Pero vamos a quedarnos con esto, con que son naves que van a atacar, podríamos decir. Bien. En otro punto, vamos a ir a la siguiente imagen y después, Mariano, vamos a hablar explicar. un poquito más. Bienísimo. Dice, al interpretarse este pasaje deberían tenerse en cuenta dos pensamientos. Primero, que geográficamente en el tiempo de Daniel la palabra se refería a las tierras y a los pueblos de Occidente. Y segundo, que el énfasis puede haber estado ya en proceso de cambiarse del significado geográfico de la palabra a la idea de Quitim como invasores y destructores procedentes de cualquier parte. Entonces podríamos decir que en la época que Daniel escribe, está hablando generalmente que naves de Quitim no habla literalmente de invasiones por agua, Claro. sino que está hablando de invasiones desde el lado del occidente
¿De qué lugar? De la tierra de Israel, Exactamente. ¿no? Porque estamos hablando con Daniel. Entonces, luego, esta interpretación de que las naves de Kitim eran de Occidente ya deja de aplicarse a solamente el Occidente y ahora empieza a tener una interpretación de que en realidad es para cualquier invasión, Claro. no solamente Occidente. Pero si nos ponemos a pensar y detenemos en el Occidente, podríamos ver en las naves de Kitim algo particular. Exactamente. Una referencia a las hordas bárbaras que invadieron y destruyeron el Imperio Romano de Occidente. Entonces podríamos decir que en las naves de Kitim encontramos estos imperios que estaban alrededor de Roma, porque Roma, como podríamos decir, como imperio, como poder militar, empieza a perder esa fuerza, Claro. ¿no? que había logrado, pero empieza a tener una relevancia más bien espiritual, por Claro. decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, bien. Junto con Constantino, que ya vamos a ir estudiando, empieza a haber una preponderancia eclesiástica más importante que la misma, podríamos decir, Roma imperial. Bien. Ese es el proceso que vamos a leer ahora y hacia donde vamos a ir avanzando, Mariano. Perfecto, vayamos al versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Muy bien. Y vamos a interpretar, vamos a juntos a estudiar ahora algunos elementos que son las tropas que van a profanar el santuario, el continuo sacrificio, lo que es la abominación desoladora, que ya vamos a ir estudiando y vamos a ir profundizando, Mariano. Primero vamos a hablar un poquito acerca de estas tropas. Bien, las tropas se refieren al poder de los francos. En el año 496 el rey Clodovedo se convierte al catolicismo y en el año 507 acudió en defensa del papado contra los lombardos, de la cual volvió victorioso en el 508. Ahora empieza a haber una conquista de lo que se llaman las tribus bárbaras, que se les decía en realidad tribus bárbaras porque en realidad son tribus no pertenecientes a la religión oficial, ¿no? Que era la religión católica. Bien. ¿No? Esto es historia, ahora estamos hablando un poquito de historia. Entonces, ya en el año 496, fíjense que donde nos situamos históricamente, ¿no? Clodoveo se convierte al catolicismo. Clodoveo era el rey de los francos, ¿no? Francia, Y el pueblo franco deriva Francia, lo que conocemos como Francia, ¿no? Y empieza a tener alianzas con el mismo imperio romano. Bien. ¿Qué más se dice? El poder de Francia se colocó a disposición del papado desde entonces y hasta 1798. Francia fue el principal apoyo del papado en Europa, la hija directa del papado, como acostumbró a llamársela. Fíjate qué interesante que hablamos de acá de un apoyo incondicional, ¿no? Tanto Francia como España son países extremadamente católicos, ¿no? Claro, y desde los principios tenían ese apoyo, pero no solamente estos países, sino por ejemplo también podemos ver más adelante a qué también se puede hacer alusión a estas tropas. También se refiere a las campañas militares de Belsario y Narses, que hicieron posible la supresión del continuo, tamid en hebreo, y su sustitución por la abominación desoladora, la intercesión de Cristo, fundamento del pacto santo, desplazada por otro sistema de salvación, de factura humana y apóstata, centrado en la misma. Todo eso ocurrió entre el 508 y el 538. Entonces, ¿quiénes eran Belisario y Narses? Eran dos generales muy importantes y reconocidos de Constantino. ¿Sí? Podemos decir que ellos eran las principales figuras armadas de este imperio. Bien. Entonces, ¿qué hacían ellos? Quitaron el continuo y entró en juego, diríamos, la abominación desoladora. En otras palabras, están cambiando el sistema dado por Dios. Claro. Venimos de un periodo donde los discípulos, Sí. ¿sí? Los discípulos empiezan a trabajar y hacen carne esta idea, este mensaje que le da Cristo de id y haced discípulos, ¿no? Y empiezan a trabajar y empiezan a trabajar. Pero así como ellos empiezan a trabajar, Satanás mueve sus fichas Exactamente. para poder distorsionar eso que era una misión que tenían que cumplir. Claro. Pero fíjate que Dios nunca nos deja
a solas, ¿no? Claro, O sea, a no, la Dios deriva. nunca nos deja sin un detalle, sin querer explicarnos. Ujú. Y lo mismo le sucede a Daniel. Claro. Daniel, ¿cuántas veces lo escuchamos decir, ¿no? Y me turbé porque no entendía, Sí. me enfermé porque no entendía. Sin embargo, Dios, a través de varios ejemplos, a través de varias maneras, le explica qué es lo que va a suceder. Y hay algo que es muy importante y que tenemos que entender cuando utiliza el término profanar. Bien, la palabra hebrea indica que algo sagrado ha sido convertido en común. Se usa esta palabra para indicar la profanación de un altar de piedra por el uso de una herramienta sobre él, Éxodo 20:25, por ejemplo, y la profanación del sábado, Éxodo 31:14. Exactamente. En la mente de Daniel, cuando Daniel escribe profanarán, Ujú. tiene en mente esto, el del sacrificio que se realizaba en el altar y en la adoración al sábado. Claro. Fíjense qué interesante, porque no es un término que se aplica a todo, No, ¿no? Porque si bien profanar es esto, a lo sagrado, convertirlo en común, no porque se convierta, sino porque uno tergiversa, claro. ¿no? Lo Ujú. cambia. Daniel tenía esto en mente, de que iban a transformar algo que era sagrado en común. Ujú. En otras palabras, como decíamos ayer, ¿no? Este modus operandi de distorsionar la imagen de Cristo Sí, y sobre todo acá, Mariano, es un tema de adoración. sí, Tanto el sábado como el sacrificio es un tema de adoración. totalmente. Entonces, ¿qué es lo que va a intentar hacer Satanás para corromper y para que nosotros no podamos entender y tener una correcta imagen de Cristo? Justamente esto, tergiversar la adoración, Ujú. ¿no? Y la adoración tiene que ver con todo, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa quitar el continuo? Hoy hablábamos de eso, Mariano. Claro, sí. ¿Qué es el continuo primeramente, no? Vamos a leer un versículo en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, para entender qué es el continuo, Ujú. lo más gráfico que tenemos es el santuario terrenal. Exacto. Bien, si bien dijimos que el santuario terrenal y el primer pacto se cumplen, y después Cristo cuando viene y con su muerte le da un resignificado y se transforma a lo que es el nuevo pacto, que te vuelvo a invitar a que si no viste los programas, vayas a verlos, porque muchas cosas que estamos dando por sentadas hoy acá Claro. están explicadas en los programas anteriores, tanto los nuestros como los que da Rubén. Por eso es importante que ustedes vayan siguiendo los programas Totalmente. para que podamos ir explicando cada vez mejor. Ujú. Vamos a ir al pacto antiguo, a Bien. Israel y el santuario, el primer templo o el Ujú. templo de Salomón y el templo de Herodes. Había un sistema de sacrificios Claro. que era, por ejemplo, yo cuando pecaba, llevaba un animalito Ujú. al santuario, imponía mi mano, ¿no? El sacerdote lo mataba, yo lo mataba, yo lo tenía Sí. que matar, el Todo sacerdote feo. hacía lo que tenía Lo que que sea, hacer, ¿no? sí. Y yo volvía, diríamos, a mi casa con el perdón de los pecados. Bien. Ahora, ¿qué pasaba Mariano si cuando estaba volviendo volvía a cometer un pecar. error, ¿no? O sea, no terminé de llegar a mi casa y otra vez me equivoqué. Y en ese caso se tendría que haber sacrificado otro cordero más y empezar de vuelta. Exactamente. Y no. No era así. Por eso había otro sistema de sacrificios que se llamaba el continuo. Voy a explicarlo a grandes rasgos Bien. porque no tenemos tiempo para desarrollarlo todo, ¿no? Pero básicamente el sacrificio continuo era un sacrificio continuo que se hacía durante todo el día. A la mañana y a la tarde. Teníamos un matutino y un vespertino. Estos dos sacrificios significaba que nunca se podían apagar. Siempre Claro. tenía que haber algún animal, que era generalmente un cordero, que se tenía que sacrificar. Este cordero, para que tengamos en cuenta, no lo tenía que traer nadie. Era un cordero que lo proveían los propios levitas. Quiere decir que el pueblo no hacía nada para tener acceso al sacrificio continuo, ¿sí? Vamos hilando las ideas. Otra cosa, nunca se apagaba. Si nos ponemos a pensar, Cristo muere, Cristo es crucificado a la hora del sacrificio vespertino, el de la mañana, Claro. y muere en el de la hora de la tarde. Claro. Por eso cuando Jesús muere dice que se escapa el sacrificio que se estaba por hacer, el corderito.
porque en Cristo se cumple el sacrificio continuo. Ahora, ¿qué era este sacrificio continuo? El sacrificio continuo era lo que a mí, siendo israelita, ¿no? En ese Sí. caso, me permitía entender de que había constante acceso a la gracia. Bien. O sea, constantemente yo podía pedirle perdón a Dios y Él me iba a perdonar. Ahora, ¿en quién se cumple eso? Una vez que Jesús muere, Pablo, en la carta a los Romanos, dice, más aún el que también, dice, Cristo es el que murió Ujú. como un sacrificio, como el verdadero sacrificio, mejores ofrendas que las anteriores, dice Pablo en Hebreos. Más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Quiere decir que ahora, ¿en quién se representa el sacrificio continuo, Mariano? En Cristo. En Cristo intercediendo por Ujú. nosotros. Entonces, ¿qué significa quitar el continuo? Quitar el continuo significa quitarle la importancia Claro. a Dios como nuestro Los intercesor, méritos ¿no? que hizo. Ujú. Fíjate que dice Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del todo el mundo. Entonces, ¿quién es el único capaz de perdonar los pecados? Jesús. Jesús. Entonces, este poder, ¿qué es lo que va a hacer? Quitar el continuo significa decir que tiene la autoridad de perdonar los pecados, claro. básicamente. Ujú. Que Él es el que nos da el acceso a la gracia. Justo tenemos una placa que nos va a ayudar a Bien. entender mejor. El santuario terrenal de Jerusalén estaba rodeado de fortificaciones. El santuario celestial, donde Cristo presenta su sangre por los pecadores, es el supremo lugar de refugio. Según esto, este pasaje se ha entendido como una descripción de la acción del gran poder apóstata en la historia cristiana, que sustituyó al verdadero sacrificio de Cristo y su ministración como sumo sacerdote en el santuario celestial por un falso sacrificio y una falsa ministración. Exactamente. Cristo no está haciendo nada, Claro. no le tenemos nada, nosotros podemos perdonar los pecados. Ahora, esto no se logra de un día para el otro. No, obviamente no. No, esto tiene un proceso. Y hay algunas fechas, Mariano, que son claves para entender. Bien, vamos a ver cómo Roma llega a ser Roma papal. En el periodo inicial de la Iglesia cristiana, todos los obispos poseían casi la misma autoridad. Pero, entre los años 313 y 590, el obispo romano pasó a ser reconocido como el primero entre los iguales. Con la ascensión de León I al trono episcopal, en el 440, el obispo de Roma comenzó a reivindicar más explícitamente su supremacía sobre los demás obispos. Al principio, los obispos tenían todos el mismo derecho, la misma Claro. autoridad y todos debían la misma obediencia, por así decirlo. Bien. Pero ¿qué pasa? A medida que van avanzando los años, la iglesia cristiana, fíjense que empiezan a obedecer todos a uno Ujú. más que a otros. Claro. Y quien más poder empieza a tener es el Papa que estaba en la ciudad de Roma. Ujú. ¿Sí? Porque había en otros lugares. Claro, sí. Teníamos en África, tenemos en Jerusalén mismo, o sea, teníamos a donde iba llegando la palabra de Dios, pero empieza ahora a haber alguna diferencia que es que y tenemos que obedecer a alguien más que a otros. Claro. ¿Cómo es? A través de diferentes alianzas, Sí. a través de diferentes apoyos, como esas tropas que hablábamos hoy, ¿no? A través de diferentes elementos. Y algo interesante en este proceso, hay una caída, por ejemplo, de 3 tribus bárbaras, que Claro. en realidad no son caídas, sino son conversiones al cristianismo, al Ujú. catolicismo, ¿no? Ahí nosotros pusimos caída de cuernos, eso está en un programa anterior, Sí, ¿no? lo pueden ir a ver. Pero para entender esto tenemos que leer también Daniel 7, Ujú. que ese es un estudio que quedó, que ustedes pueden acceder, los invitamos a que vayan, pero es importante leer esta placa para entender un poquito mejor este proceso. Bien, caída del primer cuerno. Zenón, emperador de Oriente, obtiene la rendición de Odoacro, jefe de los érulos, en el 493. Los érulos deponen a Rómulo, Augustulo, en el 476. Caída del segundo cuerno. Belisario, general de Justiniano, derrota a los vándalos en el 534. Justiniano en el 533 dio al Papa los títulos de cabeza de todas las iglesias y cabeza de todos los santos sacerdotes de Dios. Y la caída del tercer cuerno,
Belisario expulsa de Roma a los ostrogodos en el 538. Entonces, ¿cuándo es que en realidad comienza a tener la supremacía? En el 538. Pero hay un proceso antes, Obvio. que hay alianzas. Fíjense cómo empieza ahora. A lo que más importa es qué religión sos. Claro. ¿No? O sos católico sería, o sos un bárbaro. O un bárbaro, exactamente. No había términos medios. Claro. No había términos medios y así empieza la Edad Media. Sí. ¿No? Entonces, este proceso se da de manera paulatina, o sea, se da de a poco, pero es igual importante, y acá estamos hablando de historia, ¿no? Sí. Pero la historia refleja lo que Dios le había dicho a Daniel en la Biblia. Entonces hay algunos elementos que son importantes. Alberto Tin resume algunos puntos importantes que prepararon el camino a la dominación papal. 1. La conversión de Constantino fue el producto crucial que permitió que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano. La ciudad de Dios, de Agustín, proveyó el ideal filosófico que inspiró al papado a construir un poder temporal para conquistar el mundo. La conversión de Clovis, primero, abrió las puertas para la unificación político-eclesiástico que era necesario para apoyar las pretensiones católicas romanas durante la Edad Media. La guerra de Clovis y la victoria final sobre los visigodos arrianos en el año 508 representan un paso extremadamente importante en proveer un ejército efectivo para la Iglesia Católica Romana para castigar los así llamados herejes. Muy bien. Entonces, fíjense que empieza a haber mayor preponderancia eclesiástica ahora en las, diríamos, en este imperio romano. Claro. Uh-huh. Tal era el punto, Mariano, que había una discusión, hasta que llegaron a un acuerdo, de qué era más importante, la palabra del rey o la palabra del papa. Uh-huh. Si el papa tenía que bendecir al rey o el rey bendecir al papa, ¿no? O sea, esto era una lucha común. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? ¿Cómo que quitaron el continuo? ¿Qué tiene que ver, ¿no? Si nosotros vamos a estudiar un poquito, la literatura eclesiástica abunda en ejemplos de las pretensiones arrogantes y blasfemas del papado. Ejemplos típicos son los siguientes, tomados de una gran obra enciclopédica escrita por un teólogo católico en el siglo XIII. Dice, el papa es de una dignidad tan grande y tan excelso que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. O sea, ¿cómo ponen al Papa en lugar de Dios? Claro. Dice, el Papa está coronado con una triple corona, como rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Fíjense la autoridad total. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes, tiene plenitud de poder. A él le ha sido encomendado por Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas. Las leyes divinas. Y el último que vamos a leer dice, el Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra con el más amplio poder de atar y soltar a sus ovejas. A ver, se está poniendo un poder en lugar de Dios. Uh-huh. Está quitando los méritos de Cristo. Sí. Y acá no estamos hablando en contra de las personas. No. No, acá estamos hablando en contra de estos poderes que se quieren oponer a Dios, básicamente. Estamos en una época, ahora comienza una época de la historia, donde la Roma papal, la Roma guiada, diríamos, por los papas, uh-huh. Los reyes pedían favores y autorización al mayor cargo divino espiritual de esa época para poder actuar, ¿no? Y bajo esto ahora empezamos a tener un nuevo régimen, ¿no? Ahora las persecuciones no son para ganar territorio, sino para convertir herejes, entre paréntesis. Obligarlos, mejor dicho. Exactamente. Bien, vayamos entonces ahora con el versículo 32. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y vamos a estudiar dos cosas. Primero, las lisonjas, ¿por qué se dice lisonjas? Uh-huh. Y segundo, que es algo interesante que se tiene que repetir a lo largo de la historia. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y actuará. Bien,
¿Qué son las lisonjas en este caso? Son cosas lisas o resbaladizas. Podemos ver ahí en Mateo 7:14. Siempre ha sido el método de Satanás hacer parecer su camino como más difícil que el de Dios. A través de la historia cristiana, el pueblo de Dios se ha aferrado al camino descrito por Cristo cuando dijo: angosto el camino que lleva a la vida. Acá, por ejemplo, tenemos, podríamos decir, maneras fáciles de recibir el perdón, ¿no? Claro. Rezando ciertas cosas. Por ejemplo, algo en lo que el protestantismo, que ya vamos a llegar a ese momento, Lutero lucha es contra la venta de las indulgencias, ¿no? El pueblo de la Iglesia Católica decía que tenía la autoridad para venderte, ¿sí?, una plaza VIP, claro, en el cielo, de salvación. ¿no? Te garantizaba la salvación por una módica suma. Exacto. Entonces, ¿qué es más fácil, Mariano? Vivir una vida abnegada, Sí. estudiar la palabra de Dios, cumplir su voluntad, seguir sus caminos y obedecer a Dios, o pagar un lugar en el cielo. Y es mucho más rápido pagar y listo, ¿no? Exactamente. Entonces, eso sigue pasando hoy, ¿no? Con religiones, y no solo la Iglesia Católica, Claro. que ya les decimos, no es hablar mal de esa iglesia, sino entender que los poderes que la gobiernan distorsionan la realidad. Sí. Hay muchas religiones que distorsionan la También. realidad. Hoy en día tenemos religiones, por ejemplo, que dentro del mismo protestantismo, que nos hablan: sí, no importa lo que hagas, Dios te perdona. Sí, sí, siempre. No, ¿para qué vas a obedecer? La ley ya está obsoleta, viví como quieras, vivimos bajo la gracia, Dios perdona a todos y nos ama a todos y todos nos vamos a salvar, Exactamente. ¿no? Cuando en realidad ese no es el principio nunca. Y ahora vamos a ir a la parte donde dice: mas el pueblo que a su Dios, que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Este pasaje se refiere sin duda a los que, estando en tierras bajo la jurisdicción de Roma y fuera de ella, resistieron las usurpaciones papales y mantuvieron una fe viva, como por ejemplo los valdenses, los abligenses y otros. La verdadera iglesia no solo se distingue por el pueblo de Dios, reacciona contra el pecado resistiendo la tentación, sino, lo que es más, porque lleva adelante un programa positivo de acción en favor del Altísimo. El cristianismo no puede ser pasivo. Cada hijo de Dios tiene una misión que cumplir. Y qué buena frase esa, para anotársela. Es para ponerla de cabecera, ¿no? Sí. El cristianismo no puede ser pasivo. Así que déjame decirte, y va a sonar duro, Sí. que si sos un cristiano que no mueve los pies, que no sale a predicar, que no vive una vida conforme a los principios, que no se preocupa por sus semejantes, que no levanta en alto el nombre de Cristo, no sos un verdadero cristiano. Y eso me lo tomo para mí mismo también, ¿eh? Sí, obvio. Si no salgo a predicar, si no hago lo que tengo que hacer, soy solamente un cristiano de palabra, ¿no? Cada hijo de Dios tiene una misión que cumplir. Exactamente. Tenemos una misión que cumplir. Tenemos un trabajo que hacer. No alcanza con no hacer el mal. No. Tenemos que hacer el bien. ¿Cómo vamos a marcar una diferencia en medio de este mundo si nos quedamos de brazos cruzados? ¿Cómo podemos llevar en alto el mensaje si cada vez que podemos intentamos pasar desapercibidos? Claro. ¿No? Hay una historia, ¿no?, que dice que se juntaron en un día de reunión en la iglesia ciertas personas, ¿no?, a adorar, y preguntaban cómo iban en la semana, qué estaban haciendo, ¿no?, cómo les fue. Y llega el turno de una persona y esta persona dice: la verdad que me fue re bien. Nadie se dio cuenta que soy cristiano, ¿no? También no fue entonces. Entonces, a veces, ¿qué pasa? La presión, ¿no?, la presión con nuestros amigos, con nuestros familiares, nos lleva a disimular que somos cristianos. Claro. Entonces, obedecemos lo que dice Dios un día a la semana. El resto ni me acuerdo. Claro. Total, no me ven los hermanos, Sí. ¿no? Entonces, eso no es así. Dios necesita un pueblo que sea esforzado, pero que sobre todo que actúe, Mariano. Totalmente. Los verdaderos cristianos tendrían que sufrir mucho frente a esta apostasía. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y fíjate que hay una constante determinación de Cristo de decirnos: miren, esto no va a ser fácil, ¿no? Jesús mismo lo dijo en Juan 16:33, ¿no? Dice: en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos está diciendo: miren,
la cosa no va a ser fácil, porque Satanás viene luchando para que nosotros perdamos el control de nuestra vida y que no entreguemos nuestra vida al Señor. Pero el mundo no es de Satanás. No. El mundo es de Dios. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Perder el cuerpo o la vida eterna? Y ya te digo, no todos vamos a sufrir la misma, no todos vamos a pasar lo mismo. Pero les pregunto, ¿cómo es la vida? Pensá, ¿no? ¿Cómo es tu vida? ¿Cuántos años tenés? ¿No? ¿Cómo llegaste hasta esta edad? ¿Te fue fácil vivir? Una vez que conociste a Cristo, ¿te fue fácil desarrollar tu cristianismo? ¿O tuviste que pasar por pruebas, luchas y dificultades? Ya sabemos que la vida del cristiano no es fácil, pero hay alguien que está brindándonos el apoyo incondicional. Cristo pasó mucho más que nosotros. Sí, muchísimo. Y sin embargo hoy está intercediendo en nuestro favor. Pero vamos a avanzar, Mariano, porque si no, no nos va a alcanzar la Se hora nos va para... el tiempo. Bien, Daniel 11:33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Muy bien. ¿Qué significa este principio de por algunos días? Bien, el periodo al cual hace referencia indudablemente es el mismo que los 2260 años, días, de Daniel 7:25 y 12:7, tiempo durante el cual el poder de la apostasía blasfemó a Dios en la forma más desafiante, ejerció su autoridad usurpada y persiguió a los que no aceptaban su autoridad. Entonces, este periodo, por algunos días que dice acá, también se refleja en Daniel 7 del 23 al 25, que dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, en el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y a 3 de ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Esto ya lo acabamos de leer recién. Igual, hay un programa entero que habla sobre este tema, bien en detalle, que ustedes lo pueden ir a ver, pero ahora vamos a avanzar, dice. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ustedes acabamos de leer recién que este poder empieza a ser a través de la caída de 3 cuernos. Ya vimos quiénes eran estos 3 cuernos, que eran 3 reyes bárbaros, que en realidad no es caída en sí, sino que es conversión al cristianismo católico de esa época oficial. Entonces, tiempos y medio tiempo hace alusión a 1260 años. Estos 1260 años se encuentran en otros pasajes de la Biblia también. Ahí, como ustedes pueden ver en pantalla, lo tenemos Daniel 7:25, 12:7, tenemos Apocalipsis 11, 2 y 3, que lo menciona como 42 meses y 1260 días. Después tenemos tiempos y medio tiempo también en Apocalipsis 12, 6, 4 y 42 meses en Apocalipsis 13, 5, 6. Todos estos periodos hacen alusión a los mismos 1260 años de persecución. Bien. Entonces, ¿cuándo empieza y cuándo termina? Bien, empieza en el 538, los ostrogodos abandonaron el asedio a Roma y el obispo de Roma, liberado del dominio arriano, quedó libre para ejercer las prerrogativas del decreto de Justiniano del 533 y aumentar de allí en adelante la autoridad de la Santa Sede. Ahí vemos que es un proceso que se da de a poco y cómo se logra la mayoría, diríamos, ¿no? Termina en el 1798, cuando las tropas francesas entraron en Roma el 15 de febrero de 1798 y el Papa fue apresado la noche del 20 de febrero, recluido en un convento de Siena y luego trasladado a un monasterio cartujo a las afueras de Florencia. Francia, quien fue la principal aliada y amiga, ahora a través de Napoleón y el general Berthier, deciden apresar al Papa, que era la máxima autoridad en ese momento. Algo interesante, proféticamente, se le conoce como la herida de la bestia. Sí. Así que cuando en Apocalipsis hablamos de la herida de la bestia, que luego fue sanada, estamos hablando de este periodo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede por algunos días? Hay algunos elementos que se dan, que son, por ejemplo, la Santa Inquisición. La Santa Inquisición
se la denomina así como diríamos al movimiento que se caracterizó por querer limpiar Claro. la tierra de herejes, ¿no? La herejía, o sea, pensar distinto o leer la Biblia en la era medieval europea, muchas veces se castigaba con la pena de muerte. Y de esta se derivan todas las demás. Quiere decir que en realidad ser hereje era ser un cristiano, Claro. ¿no? Querer estudiar la Biblia. Ujú. El id y hacer discípulos fue cumplido a través de una persecución. Sí, es verdad. Ahora, todos estos discípulos fueron perseguidos, ¿no? La manera correcta de pensar, y ahí tenemos en la pantalla, ustedes pueden ver imágenes de los métodos que se utilizaban. No vamos a profundizar esto porque, como les decimos, ya lo estudiamos, Sí. los invitamos a que vayan a verlo, pero sí es importante refrescar algunos elementos que vienen a la mente cuando hablamos de la Edad Media y lo que era la Santa Inquisición o las Cruzadas, por ejemplo, Mariano. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica en plena Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristiandad la religión de Oriente Próximo, conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam desde el siglo VII. En muchos casos, estas cruzadas fueron causa de persecuciones contra judíos, cristianos ortodoxos, griegos y rusos. Los participantes de las cruzadas, conocidos como cruzados, tomaban votos religiosos de manera temporal y se les concedía indulgencia por sus pecados. Y dentro de estos grupos, por ejemplo, tenemos a los templarios, a los hospitalarios, que de hospitalarios tenían el nombre nomás, ¿no? Claro. Porque se encargaban de matar, que eran personas que se enlistaban para matar personas, o sea, Claro. era una guerra, pero que como lo hacían bajo el nombre de De recuperar la Tierra Santa, como ellos decían, que en realidad es Jerusalén, es la Sí. zona de Palestina, Ujú. que estaba bajo el poder del Islam. Fíjense que otra vez, ¿no? Israel bajo el poder y el dominio de otro Sí. gobierno, se les concedía la indulgencia por sus pecados. Quiere decir, bueno, ustedes vayan, maten y se le van a perdonar todos sus pecados, ¿no? Tremenda oferta. Poniéndose otra vez en lugar de Dios. Ujú. Ahora, avanzando un poquito en la historia, leemos en Daniel 11:34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Cuando hablamos de que muchos se juntarán a ellos con lisonjas, estamos hablando, Mariano, como ya hablábamos, de cosas resbaladizas, ¿no? Que muchos se unieron a estos movimientos, que son los pequeños socorros, que ya vamos a ver quiénes eran y Sí. cómo se hacían, pero por interés. Claro. Y eso pasa normalmente. Ujú. Y hoy pasa también. Nos adherimos a una iglesia o a algún movimiento nada más que por interés, porque Necesidad. a ver qué pasa, Claro. a ver Para qué probar. beneficio tengo. Claro. Entonces, cuando me beneficia, pertenezco. Ahora, cuando ya lo que tengo que hacer o me dicen no me gusta mucho, me alejo. Me alejo. Claro. ¿no? Podríamos decir que no estamos convencidos realmente. Y entre estos pequeños socorros, por ejemplo, tenemos a Pedro Baldo, Ujú. que fue un rico comerciante que cambió su fortuna por una vida de servicio y difusión de la palabra de Dios. Dio el origen al movimiento de los pobres de León o valdenses. En 1181 se lanza contra ellos una excomunión y en 1184 se los condena explícitamente en el Concilio de Verona. Los valdenses se fueron a vivir a las cuevas, Ujú. ¿no? Y bajaban solamente para vender, porque vendían cosas, y entre esas cosas vendían y ofrecían la palabra de Dios. Fíjate que por predicar ponían en riesgo su vida, pero no les importaba, porque para ellos era más importante Predicar. mantener el alto. Ujú. Díganme si los valdenses no encontramos el reflejo de un pueblo esforzado y valiente. Y que actúa. Mas el pueblo que a su Dios conoce Se esforzará y actuará. y actuará. Ahora, la clave para esforzarnos y actuar es conocer a Dios. Exactamente. La pregunta es, ¿estamos conociendo a Dios? ¿Conocemos a Dios? ¿Vivimos una vida de comunión con Dios para conocerlo como para poder resistir cualquier afrenta que nos venga? Qué buena pregunta.
Otro al que también se lo llama como el pequeño socorro es Juan Wycliffe, Mariano. Juan Wycliffe, de 1320 a 1384, fue un traductor, teólogo y reformador inglés, fundador de los Lollardos. Tradujo por primera vez la Biblia del latín a su lengua vernácula, que era el inglés. Su anhelo era el de una iglesia despojada de las riquezas y pretensiones temporales, una iglesia más espiritual, siendo su único fundamento las Sagradas Escrituras. Es rechazado y perseguido por la iglesia oficial. Fíjense por qué fue perseguido: por traducir la Biblia del latín. El latín era la lengua oficial del Imperio Romano. Uh-huh. Luego lo toman el catolicismo como la lengua oficial, y solamente podían estudiar la Biblia aquellos que pertenecían al clero. Claro. ¿Sí? Entonces, si vos no eras del clero, no podías estudiar. Entonces, Juan Wycliffe dice, no, si aparte toda la gente no sabe leer latín, solo unos pocos. Exactamente. Hay que traducirlo para que otros puedan leer. Y por eso fue condenado, Uh-huh. ¿no? Por eso fue condenado. Otro que también formó parte de estas revoluciones, podríamos decir que eran revolucionarios, Claro. fue Juan Hus. Juan Hus, de 1370 al 1415, teólogo y filósofo checo, se opone a los líderes de la iglesia oficial con la intención de reformar la iglesia y volver a la Biblia. Es juzgado y condenado a la hoguera en 1415. O sea que fue prendido fuego, Uh-huh. ¿no? Por querer volver a la Biblia, dice, Sí. ¿no? Este es este principio que se está llevando a cabo, ¿no? El querer quitar la verdadera adoración y recibir la adoración en lugar de Dios, Uh-huh. ¿no? En lugar de. Este es el mayor problema. Porque no se trata de un poder que se opone, que va en contra, Claro. y te dice hace todo lo que es diferente, sino que te está diciendo, yo soy. Claro. Adorame a mí. Yo soy Dios, ¿no? Se quiere reemplazar a Dios. Uh-huh. Entonces, es difícil esto, ¿por qué? Porque llega un momento que cuando la religión Sí. se alía con el Estado, como es en este momento, las energías se dan para que se cumpla lo que este poder quiere cumplir, Bien. quiere hacer. Vamos con otro pequeño socorro. Martín Lutero, de 1483 al 1546, fue un teólogo, filósofo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas inspiraron la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Lutero exhortaba a la Iglesia a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, lo que produjo una reestructuración de la Iglesia cristiana católica en Europa. Interesante, ¿no? Si nos ponemos a pensar, son todos hombres valientes y esforzados. Sí. Hombres que prefirieron ser leales a Dios que a su propia vida. Sí, exactamente. ¿No? Y se va a repetir. Esta historia más adelante se va a repetir. Vamos a tener que, no sé si todos vamos a llegar a eso, pero va a llegar un momento donde vamos a tener que decidir a quién vamos a ser leales. Si a Dios o a lo que me dicen que tengo que hacer. Y el Estado nos va a querer obligar a hacer cosas que quizás van en contra de Dios. Sí. Y en ese momento vamos a tener que decidir. Y si no empezamos a ser firmes hoy, ¿ustedes creen que cuando llegue ese día vamos a llegar a ser firmes? No, si no conocemos hoy a Dios, en ese momento menos lo vamos a conocer. Exactamente. Y no es, Mariano, la intención de este programa, ni de nosotros, ¿no?, hacer énfasis en los momentos malos, ¿no? No. Sino hacer énfasis entendiendo de que Dios siempre nos protege, Dios siempre nos guía. Él está ahí atento a nuestro clamor. Él está intercediendo en nuestro favor para que nosotros podamos acceder a la gracia. Vamos a ver a otro pequeño socorro. Juan Calvino, del 1509 al 1564. Fue un teólogo y filósofo francés considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma protestante. Las doctrinas fundamentales de posteriores reformadores se identificarían con él, llamando a estas doctrinas calvinismo. Además, revisó y publicó la Biblia de Ginebra, francesa, en el 564. Fíjate qué interesante, Mariano, cómo el principio básico de todos estos reformadores era volver a la Biblia, estudiar la Biblia, leer la palabra de Dios. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a entender de que lejos de la palabra de Dios no somos nada. Exactamente. Sin Cristo no vamos a conseguir nada. Entonces, ¿para qué estamos viviendo? ¿Para hacer plata? Que está bien hacer plata, pero ese es nuestro único fin.
Y esperemos que no, porque si no es un fin vacío. Es un fin vacío. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Para tener títulos honorarios? Ujú. Para tener un mejor cargo, una mejor casa, un mejor auto. O sea, ¿qué estamos buscando en la vida? Ujú. ¿No? ¿Estamos intentando cumplir con esa misión que el Señor nos dio, que es ir y hacer discípulos? ¿Estamos utilizando nuestros recursos para eso? ¿O solamente nos alcanza con asistir un día a la iglesia y cumplir? Y ya está. Listo, Hacer ya lo que vine. me piden, tachado, vamos a lo siguiente. Hay otro elemento que muchas veces no se relaciona, pero que es muy importante, Mariano, Sí. que es que el 12 de octubre de 1492 es una fecha de enorme importancia en la historia de Occidente. En ese día, Cristóbal Colón completó su viaje a través del Océano Atlántico y llegó al Nuevo Mundo. En ese periodo, en 1492, se descubre las Américas, Ujú. ¿no? Y ahora voy a decir, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia, ¿no? Claro. ¿Qué tiene que ver esto con la profecía? Y hay algo interesante, Mariano. Todo lo que estamos hablando, Sí. toda esta persecución, toda esta, podríamos decir, esta guerra que se da entre el poder que quiere ser como Dios y obligarte a hacer cosas, todos estos reformadores, todo esto se da en el continente europeo, Sí, ¿no? Tiene a Europa como centro. claro. Entonces, algo interesante, si no se descubría América, ¿a dónde iban a ir los europeos? Y no iban a tener lugar. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pocos años, 200 años después, Sí. el Mayflower partió el 6 de septiembre de 1620, llegó a América 66 días más tarde. Sus ocupantes fundaron la colonia de Plymouth, en lo que hoy es Massachusetts. Si Colón Sí. no hubiese descubierto América, alguien más lo hubiese hecho, Sí, sí, obvio. ¿no? Pero Colón lo descubrió. Ahora, ¿cuál era ese fin? ¿El fin era tener nuevos territorios? No. Dios estaba dirigiendo las cosas para que años más tarde se cumpliera la profecía que decía que el desierto iba a tragar a la mujer, que eso es otra profecía que ya vamos a estudiar, ¿no? Sí. Es lo que permitió a este grupo de fieles protestantes que no podían adorar al Señor Sí. porque sufrían persecuciones, no podían adorar libremente, Ujú. decidieron acudir a algo que el Señor les había brindado sin que ellos sabían que el Señor se los había brindado, Claro. que son nuevas tierras. Nuevamente podemos ver cómo Dios está al control, ¿no? Y uno dice, ¡fua! ¿Qué pasó con Colón, no? Y Dios lo utilizó, Sí. ¿no? Entonces, esto no es casualidad, sino que el Señor puso en la mente para que vayan a este nuevo lugar, Claro. ¿no? Entonces, es interesante cómo la historia confirma lo que Dios le había dicho a Daniel mucho tiempo atrás, Ujú. ¿no? Cómo Dios sigue al control de la historia. Cómo Dios, a través de diferentes momentos, mantiene a su pueblo sano y salvo, Tremendo. ¿no? Acá no importa cuántas persecuciones hayan tenido. No. Acá no importa cuánto hayan sufrido, sino que en todos fueron fieles al Señor y el Señor nunca le suelta la mano a un hijo fiel. Dios nunca desampara a un hijo que quiere cumplir con su voluntad. En otras palabras, Dios nunca te deja solo. Dios nunca te abandona y Dios nunca permite que los malos momentos los transites solo. Dios te acompaña a lo largo de la historia. Así como lo hizo, lo va a seguir haciendo, Mariano. Tal cual. Tal cual. Y ahora vamos al último versículo. Se nos pasó rápido el Sí, programa se de fue, hoy. se fue. Voló Vamos el a ir tiempo. a la última parte ya del programa de hoy. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y acá me quiero detener en algo que dice, porque aún para esto hay plazo. Ujú. En otras palabras, el Señor está diciendo, yo estoy al control. Tranquilos, ¿no? Todavía estoy al control. Tranquilo que yo estoy al control. ¿Van a pasar malos momentos? Sí. Ujú. ¿Vas a tener que sufrir algunas cosas? Sí. Sí. Pero tranquilo, yo sigo al control. ¿Y hasta qué tiempo se da esto? Si bien ya dijimos algo, ahora vamos a recalcarlo. ¿Cuándo terminan los 1260 años? Con el Papa Pío VI. En 1798 se declaró la República Romana, se legalizaron el matrimonio civil y el divorcio, se cerraron los monasterios y se confiscaron las propiedades de la iglesia. En París fue arrestado el representante pontificio.
Las tropas francesas entraron en Roma el 15 de febrero de 1798 y el Papa fue apresado la noche del 20 de febrero, recluido en un convento en Siena y luego trasladado a un monasterio cartujo a las afueras de Florencia. Muere en Valence-sur-Rhône, en Francia, el 29 de agosto de 1799. Un año después muere ese papa que fue apresado en 1798. Ahora, qué interesante entender de que en realidad esto no ocurrió porque sí, sino Dios ya lo había determinado. Cuando hablamos de tiempo determinado, Mariano, también lo podemos traducir como el tiempo del fin. Bien. Esta expresión que aparece también en los capítulos 8, 17, 11, 40, que ya vamos a llegar a estudiar, 12, 4 y 9, que también vamos a estudiar con Rubén, en el contexto del capítulo 11, 35, o sea acá, pareciera relacionarse claramente con los 1260 años, marcando el fin de ese periodo. Queda claro que en el año 1798 marca el comienzo del tiempo del fin. Quiere decir que a partir de 1798 se empiezan a desarrollar los eventos del tiempo del fin. ¿No? Después tenemos fechas importantes como 1833, 1844, 1798, que vamos a ir estudiando de a poco. ¿No? Vamos a ir estudiando de a poco, pero todo esto empieza a declarar de que el mundo está llegando a su fin, de que Satanás le queda poco tiempo. Y como a Satanás le queda poco tiempo, más agresivo se va a poner. Sabe que le queda poco tiempo y anda como león rugiente. Ahora, en este periodo, Dios siempre tiene el control y siempre cuida a sus hijos, Mariano. Totalmente, vamos a leer que dice: Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjate que Cristo padeció. Y acá está hablando de su muerte. Claro. ¿Podría haberse liberado de la muerte? Tranquilamente. ¿Podría haberse liberado de todo el sufrimiento? Sí. Pero sin embargo, no lo hizo. Siendo el Hijo de Dios, no usó ninguna estrategia rara para liberarse, al contrario, sino que padeció y aprendió la obediencia. Y saben, este padecimiento sirvió para que Cristo pudiera aprender la obediencia. Y si Cristo es nuestro ejemplo, y lo que Él vivió, como leíamos ayer, nosotros también lo vamos a vivir. Nosotros vamos a padecer para aprender la obediencia. Ahora, no nos vayamos al futuro con las persecuciones, vayámonos a nuestra vida diaria. Al día de hoy. ¿No estamos padeciendo acaso con enfermedades? ¿No estamos padeciendo acaso con dolores? ¿No estamos padeciendo con la familia? Cada uno sabe qué mochila trae arrastrando. Sí. Quizás recuerdos de un pasado doloroso, quizás problemas económicos. Cada uno sabe y entiende que la vida del cristiano no es fácil. Pero no es momento de dudar, no es momento de titubear, no es momento de poner en tela de juicio lo que el Señor está haciendo por nosotros, sino que es momento de conocer al Señor, esforzarnos y actuar, porque tenemos una recompensa. Hay algo mejor que nos está dando. Y Apocalipsis habla también del quinto sello, y fíjate que cuando leíamos, voy a volver atrás al versículo que dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, ¿no? Habla de ser emblanquecidos hasta el tiempo determinado. ¿Querés leer lo que dice el quinto sello, Mariano? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Todavía no es el tiempo, descansen un poco más. ¿Y qué es lo que se les da? Una vestidura blanca. Una vestidura blanca. Son personas que murieron en este periodo también, en el periodo que estamos estudiando. Así que acá está hablando de gente que todavía, si bien muere, y como ya hablamos, no son almas, ya lo estudiamos en su programa, en su debido momento, ¿no? Lo importante es esto: se le dieron, dice, vestiduras blancas,
Y les dijo, todavía no es el tiempo, descansen. Cuando uno muere en el Señor, descansa. Sí. Y cuando uno muere en el Señor también descansa, porque en la muerte ya sabemos que no hay nada después, ¿no? Exactamente. Hasta que Jesús vuelva. ¿Qué dice Apocalipsis 7, 14 al 17? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Y acá este texto se aplica a la gran multitud. Por un lado tenemos los 144.000, Sí. que Rubén ya lo explicó en el programa anterior, y te invito a que lo veas si no lo viste, porque te explica muchísimo de quiénes son. Y por otro lado tenemos una gran multitud. ¿Cuál es la diferencia? Que esta gran multitud salió de la gran tribulación. Claro. Y otra vez hablando de tribulación. Pero la recompensa es mayor que la tribulación. Dice, han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fíjate que hay una invitación constante a hacernos hijos de Dios, Claro. a través del sacrificio de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la recompensa? A pesar de todo lo que pasaron en esta tierra, que no van a tener hambre ni sed, y que el sol no va a caer más sobre ellos, ni el calor, porque el Cordero está en medio del trono, y Dios los guiará a las fuentes de agua. Él los pastoreará y enjugará toda lágrima de los Eso es lo ojos. más lindo. No va a haber más sufrimiento, no va a haber más dolor, no va a haber más angustia. Todo esto va a ser una anécdota. Claro. Todo va a quedar en el pasado. Pero necesitamos ser un pueblo esforzado y valiente. Necesitamos ser un pueblo que se dedique a cumplir con la misión en el tiempo que Dios nos da. Mañana quizás salir a predicar va a ser imposible. Sí. Mañana tal vez puede ser demasiado tarde porque nadie tiene la vida comprada. No podemos dedicar nuestra vida a dejar todo para mañana. El momento es hoy. Y hay una invitación en Apocalipsis 22:4, Mariano. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que el Señor obre en nuestra vida? ¿Vamos a aceptar la muerte de Cristo en la cruz y hacerla personal? ¿Vamos a acceder al trono de la gracia en el momento que necesitamos? Porque tenemos un sumo sacerdote que murió en la cruz, resucitó y hoy está intercediendo por vos y por mí. Y saben, esto no va a ser para siempre. Ya sabemos que estamos viviendo el tiempo del fin. Sí. Ya sabemos que todo lo que sucede políticamente está demostrado que vamos hacia un lugar. Sí, Dios ya lo dijo, ya lo dejó escrito totalmente. y todo se está cumpliendo. Ahora, si se viene cumpliendo todo, ¿no se va a cumplir lo último? Obviamente eso. Ahora, ¿estás dispuesto a lavar tus ropas, a ser emblanquecido? Porque fíjate que nunca habla de las ropas personales. No. Quiere decir que esto no se trata de nuestros méritos, no se trata de lo bueno que somos, no se trata de nuestra capacidad, sino se trata de cuánto conocemos a Dios y cuánto le permitimos que nos transforme. ¿Permitís que Dios te transforme? ¿Estás permitiendo que Él te transforme? ¿Estás trabajando para Dios? ¿Estás cumpliendo la misión? ¿Estás haciendo lo posible para que Cristo pronto vuelva? ¿Qué estás haciendo por Dios? En medio de esta lucha va a llegar un momento donde trabajar va a ser difícil. Sí. Eso tiene que quedar en claro. Pero el Señor necesita de un pueblo que conoce a su Dios y que sobre todo es esforzado y valiente. ¿Estás dispuesto a ser esforzado y valiente por el Señor? ¿Estás dispuesto a entregar hasta lo que no tenés para trabajar en su favor? ¿A llevar adelante la misión y que Cristo pronto vuelva a buscarnos? ¿Qué te parece, Mariano? Si para terminar lo hacemos esta vez de manera diferente. Dale. Y tenemos una oración para que Dios nos transforme, nos permita cambiar lo que hay que cambiar y sobre todo que nos dé las fuerzas para trabajar y avanzar a pesar de las dificultades. Buenísimo. Y vos que estás del otro lado, te invito a que podamos hacer una oración.
Querido buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por el tema de hoy, te agradecemos porque pudimos explicar y seguir aprendiendo de tu palabra. Te queremos pedir principalmente que nos puedas dar fuerza para poder soportar y atravesar todas las tribulaciones, todas las preocupaciones, las persecuciones que estamos viviendo hoy en día. Papá y buen Dios, te quiero pedir que podamos ser ese pueblo que te conozca principalmente y que podamos ser esforzados y actuar. Ser un pueblo activo y no pasivo. Ser un pueblo que se preocupa por llevar el mensaje a todas las personas. Por eso te quiero pedir por nosotros y por las personas que están viendo este video, para que puedan dedicar tu vida a ti, puedan trabajar para ti y dar todos los recursos, toda nuestra vida a disposición tuya para poder cumplir con tu misión. Te quiero pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hasta acá el tema de hoy. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Nos encantaría, creo que no, que sí, Mati, que nos encantaría poder seguir hablando, Claro. seguir explicando, pero de parte de Perspectiva Siglo XXI te mandamos un gran abrazo y que este mensaje haya sido de bendición para ustedes. Nos vemos hasta la próxima y que Dios los bendiga mucho.